Bienvenido de nuevo al Ápice. Hoy estamos aquí un día más con Jesús Casado, que ha aceptado de nuevo estar aquí en el canal y que podamos debatir, hablar de lo que más nos gusta en este caso. Así que Jesús, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Ujú. Después de estas 2 semanas de Gran Premio, en las que podemos decir no hay grandes sorpresas en los resultados finales, en cómo está evolucionando el campeonato y en el dominio tan apabullante que está ejerciendo Marc Márquez. Y a colación, más allá de las sensaciones que no quieras contar, que te está transmitiendo, ¿no? Este dominio de Marc, hay una duda que se me había venido últimamente, algo bastante interesante, y que con el paso de las temporadas, también este dominio de mano de hierro de Ducati, ¿en qué proporción puedes poner tú, y los demás también que nos estén viendo en este vídeo, el nivel de quién marca la diferencia? ¿Moto-piloto? ¿Quién tiene un mayor porcentaje? ¿Cómo está evolucionando dichos porcentajes en las últimas temporadas? Ujú. Interesante, interesante la pregunta, Nico, porque a mí realmente esta escalada de tecnología me ha hecho perder un poco el gusto por la categoría en concreto de MotoGP. Básicamente porque con los años y la experiencia acabas un poco leyendo y pudiéndote anticipar a lo que ocurre. Pero con tanta tecnología llega un momento en el que a mí me ha ocurrido de decir, yo ya no comprendo MotoGP, es decir, no sé por qué pasan las cosas. Y me resulta muy llamativo que motos, perdón, tan potentes y tan extremas te las acaben vendiendo como tan sensibles. ¿Sabes? Ujú. Como, no, es que la temperatura ha bajado 3 grados, el neumático ha bajado tal, es como... Entonces, esa escalada de tecnología, en mi opinión, va en detrimento del Del propio piloto, espectáculo, evidentemente, ¿no? de lo que puede expresar el piloto. Ujú. Si nos vamos un poco a la historia, podemos recordar fácilmente cómo Valentino, estando en MotoGP, dejó Honda por ir a Yamaha cuando la Yamaha no era una moto en absoluto ganadora. Llevaba muchos años sin ganar. Y Valentino lo hizo para demostrar, porque todo el mundo decía que ganaba porque iba con la Honda, para demostrar que el piloto estaba por encima. De hecho, eso queda muy bien reflejado en una de sus biografías. Y, y claro, creo que no nos estamos dando cuenta o no nos estamos parando a analizar que Gigi Dalinia ha sido un ingeniero que ha cambiado la historia de este deporte, ha cambiado la historia del rumbo de MotoGP. Ujú. ¿Por qué? Pues se ha demostrado claramente que un piloto del talento de Valentino en sus mejores épocas, como Marc Márquez, ahora, pues ha tenido que irse a la moto ganadora para poder seguir ganando, porque ya ha llegado un momento de tanta tecnología en la cual el piloto no puede hacer la diferencia. Eso. ¿Vale? Entonces, a mí, bueno, me resulta un poco... No me gusta, la verdad. Prefiero épocas anteriores, pero bueno, también tengo esperanzas en que como en 2027, en 2027 Cambio va de a cambiar el reglamento. reglamento y va a ser un poco más estricto, aunque no todo lo que Hombre, la debería. aerodinámica yo siempre comento una cosa, que va a seguir existiendo y más puede reducir o jugar con las dimensiones de los apéndices, pero cómo se recirculan los flujos de aire por dentro del carenado, creo que ahí es donde está la esencia y eso va a seguir estando. Los sistemas de altura, por suerte, desaparecen, Ujú. pero sobre todo A yo creo mí, que la combinación reglamento más llegada de nuevos neumáticos, ahí sí que está el mejunje del cambio que sí, podamos tener claro, en la 2027. llegada de Pirelli lo va a revolucionar bastante todo, sobre todo al principio. Claro. Pero sí es cierto que la aerodinámica es como un poco, hay pilotos hasta que se ríen un poco de ella, ¿no? Porque estamos cansados de ver cómo hay toques en carreras en los que hay un piloto que pierde un apéndice aerodinámico importante Sí, y acaba en un total. puesto muy destacado. Acaba en el podio o acaba entre los 5 primeros. Y también da que pensar, ¿no? Es decir, bueno, ¿hasta qué punto? Que a veces te quedas con la Mm, duda, ¿no? Diciendo, claro, ¿cómo incide? Claro, yo sí, puedo sí. entender, depende de la tipología de circuito, si en curvas rápidas, la moto necesita más sustento, se aplana más, te da, en fin.
más fuerza adelante. Al final la aerodinámica son cargas artificiales que hoy en día están modificando un poco de forma antinatural los comportamientos de estos prototipos que muchas veces hacen que los pilotos en el discurso es muy fácil que te pueda manipular, ¿no? Si el problema que ha tenido ha sido a causa de la aerodinámica, si ha sido un problema del neumático derivado también de ese nuevo fenómeno que tenemos en las últimas temporadas, si ha sido un fallo del propio piloto, si es que no ha sabido interpretar bien toda esta combinación de factores. Entonces, algunas veces Claro. también al aficionado es como que empieza a soltarle muchas ideas, diferentes estímulos y dice, bueno, entonces ¿con qué me quedo, no? Un día sí, un día no, un poco complicado, ¿no? Toda esta combinación. Sí, sí, por supuesto. Yo al final es eso, es que, a grosso modo con lo que me queda es lo que he comentado, ¿no? Que Gigi ha cambiado la historia de este deporte. Total, Eh, eso es verdad. y, Sí, 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 y que a día completamente. de hoy, pues evidentemente, si no tienes una moto ya ganadora, porque si lo piensas es casi incomprensible que Honda Con el esté donde está potencial, con todo lo que o, tenga. o- o haya estado donde ha estado. Es decir, que es que Honda lleva, bueno, pues en el desierto desde hace ya varias temporadas. Bueno, su último Y título fue que 2019, dominio apabullante máximo claro. de mar, pero aún así es que cada año ha ido a un mayor nivel de decadencia y han sido superados, ¿no? En esta competición tecnológica aerodinámica por Ducati. Y claro, yo entiendo por dónde tú vas, que obviamente el potencial lo tienen, son gente que no se le ha olvidado hacer motos de un día para otro, pero todavía siguen estando lejos, por mucho que este año, bueno, hayan dado señales de evolución y demás, está muy bien, pero ¿dónde está Ducati y todo lo que se augura, ¿no? Que siga por delante la fábrica de los de Borgo Panigale, liderada por el genio, ¿no? Que está tocado por esa varita, que al final, implementando cosas que ya han sido, como quien dice, inventadas e introducidas en la competición, pero que él le ha dado una vuelta de tuerca, que ha sabido adaptarla a los tiempos actuales y cómo combinarlas, interpretando el reglamento, que es una cosa que los italianos y europeos hacen y los japoneses no. Interpretar una cosa y los japoneses llegan y ejecutan el reglamento como tal, hasta la última palabra, signo, coma, símbolo, lo que falte, ¿no? Lo que haga falta. Bueno, está claro, somos latinos y al final siempre le buscamos los tres pies al gato. Y Total. básicamente lo que han hecho las fábricas europeas es eso, ¿no? Intentar buscar por qué hueco me puedo meter para intentar, para tratar de implementar un cambio que dé resultados, ¿no? Pero bueno, volviendo al meollo, es un poco triste, ¿no? Que sobre todo, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza el caso Pedro Acosta. Es un piloto que estoy convencido, seguro, que si tuviera las armas adecuadas, en este caso una Ducati, estaría peleando con Marc. Estaría peleando con Marc. Si sería capaz de derrotarlo, pues no lo sé, pero No lo sabemos, claro. para mí es una lástima que ese piloto acabe estando 3 temporadas en KTM sin poder demostrar lo que realmente lleva dentro. Y claro, todo esto ocurre por lo que hablamos de la tecnología, de que el piloto ya no puede eh, hacer la diferencia. Hombre, yo sí sigo pensando que el piloto, por suerte, menos mal, y no es como en otros deportes, que sí que marca la diferencia de verdad. Obviamente, yo creo que en las últimas temporadas todavía hace más falta, aún si cabe, tener una buena máquina, como quien dice. El caso, lo has puesto tú el mejor ejemplo, Marc Márquez. Vamos a ver, puede tener más madurez, pero es que el talento innato que tiene este piloto no se lo ha guardado en un cajón estando en el último año en Honda y se lo ha sacado de repente esta temporada, ¿no? Pero sí que creo, poniéndome como en el otro punto de vista, en el otro lado, que también hemos tenido muchas temporadas de gran desigualdad entre las fábricas más competitivas y las que no estaban a ese nivel, ¿no? de rendimiento. Llámese Yamaha, Honda y todo lo que no fueran estas fábricas japonesas, los demás estaban, ¿no? Con ese nivel de problema Sí, para poder acercarse a ellos. son ciclos, es decir, en los años 90 Honda arrasaba y principios del 2000 exactamente igual. Y arrasaba y bueno, y básicamente igual que ahora Ducati, las 6 o 8 primeras motos eran Honda. Si no llevabas una NSR 500, no tenías nada que hacer. Total. De hecho, yo recuerdo que yo era súper fan de John Kosinski y porque siempre me ha parecido el piloto que estéticamente, por su posición en la moto, Muy limpio, ¿no? era el más bonito, era el más estético, ¿no?
Ujú. muy descolgado, evidentemente ya es old school, pero siempre me gustó mucho. Y yo siempre ansiaba porque John llevara una NSR. Pues yo pensaba, digo, si llevase una NSR, ¿De qué sería este capaz, no? Claro. tío, claro, también es cierto que le llegó en un momento en el que quizás ya no le llegó en el momento más oportuno. Le Ujú. llegó quizás en un momento en el que ya estaba de vuelta. Efectivamente. Pero, pero es lo que hablamos. Es una lástima que no haya pilotos realmente, perdón, que no haya, que los pilotos más crack no puedan tener las A su herramientas más disposición, potentes para poder efectivamente. demostrar lo que necesitan, ¿no? Y bueno, Efectivamente. pues parece ser también que este fin de semana, con la entrevista a Albert Valera, que aparte de manager de Martín, también es de Pedro Acosta, ha dejado a las claras que, bueno, pues que están atados a KTM para el año que viene, que evidentemente tienen el contrato, y que están a expensas de que KTM, digamos, a la buena voluntad de KTM, Claro, que entiendo que de buena voluntad habrá poco, porque nadie deja, nadie suelta una perla para nada. como Pedro Acosta tan fácil. Y más si estás mal financieramente. Entonces quieres llevarte, ¿no? Un retorno a nivel económico en el caso de que el piloto, ¿no? Llegase a un acuerdo con la fábrica para que lo soltara. Estoy poniendo un caso muy hipotético, ¿no? En el Ujú, caso de que KTM al final decidiera, vale, sí, te damos la carta de libertad y en vez de finalizar el contrato del año que viene, lo haces esta temporada y así estás libre para irte con el equipo de Valentino Ducati o lo que sea el año que viene. Y claro, la situación de KTM es tan delicada, complicada y actualmente no se sabe bien por qué derroteros va, que al final, si no hay una cláusula milagrosa, como es la situación de Martín y Aprilia, que aún así le está llevando muchos problemas, pues Acosta ujú. en este sentido lo va a tener complicado. Bueno, ha saltado la noticia de que el ingeniero cabeza de KTM que hace los motores Sí. lo ha fichado Honda. Ujú. Entonces, como lo que ya hemos hablado alguna que otra vez, KTM cada vez digamos que está más, Desplumándose, ¿no? co- exacto, con menos líderes dentro Claro. de su propio equipo, de su propia fábrica de competición. Pero bueno, también es como todo, ya sabemos la situación financiera de la que viene KTM Ujú. y al final yo realmente pienso en decir, bueno, ¿cómo vendes con esa crisis que tiene tu empresa y con el número de empleados que has echado a la calle? ¿Cómo vendes que te dedicas a jugar a las carreritas? Es decir, ¿Cómo se es lo que, explicas? No no, sé. claro, nosotros somos unos apasionados de esto y no, nos creemos que MotoGP es lo más importante del Claro, mundo, sí, pero sí, está bien. evidentemente que no y evidentemente que no se concibe, ¿no? También es cierto que KTM siempre ha basado, digamos, su política de publicidad en la competición, Efectivamente, ¿vale? sí, sí, sí. Pero bueno, que son muchos millones de euros que también tienen gracias a Red Bull, pero que Y bueno, ahora con la que hasta ayuda de cierto. Bayard, pero claro, a toda la gente que has despedido toda la gente que se ha quedado por el camino, como quien dice, le dice, sí, bueno, no te preocupes, y a los proveedores, a los acreedores, no os preocupéis, porque nosotros vamos a seguir los grandes premios, ¿eh? Y seguimos pagando en el juego, está fenomenal. Claro que las partidas presupuestarias ellos se justifican que ya las tenían reservadas en lo que es el departamento para MotoGP y de los circuitos desde el año pasado, pero bueno, y los demás dirán, ¿y Sí, qué me cuentas, no? Pues la situación que tiene, asúmela, es la que hay, ¿no? Eh, bueno, es como todo, pero también le pueden dar la vuelta a la tortilla y que al final, primero para el año que viene, empieza a funcionar la KTM, Pedro pueda ganar con esa moto y acaben diciendo, bueno, no soltamos a Pedro, pero es que al final claro. vamos a seguir con él para el 27 o para el 28 porque realmente la moto funciona, ¿no? Es que Yo realmente no creo se sabe. que Acosta va a tener más probabilidades de poder salir de cara al año que viene de KTM si el propio KTM dice no seguimos en MotoGP, por lo tanto, pues esos pilotos al final se tienen que buscar la vida y no hay más, ¿no? Si no es de ese modo, No, me parece que va a estar delicado el tema de que Acosta no no, esté al encima de la final del KTM. 26 al final del 26 sí que termina el contrato. Claro, a Entonces, finales. Yo digo de cara al año que viene. El año que viene la gente que comenta, ¿Acosta puede tener probabilidades, posibilidades de estar encima de una Ducati? Ahora mismo, a día de hoy, pura todo intuición, ¿eh? depende, todo depende de lo que quiera hacer KTM. Efectivamente. Total, total. Y si te Es- parece, hablando un poquito de que lo has nombrado, Albert Valera, que por lo que sea se ha dejado ver en el paddock de este fin de semana,
Creo que con una idea muy clara, la de lanzar un mensaje, obviamente, de decir, o que sepa las demás fábricas, oye, que el piloto nosotros entendemos que actualmente está libre para firmar con quien le dé la gana el año que viene, porque entendemos la validez jurídica que tiene la cláusula que firmamos en su día y completamente respaldada con el bufete jurídico que te baja la parte del piloto, en este caso de Albert Valera, ¿no? ¿Cómo ves toda esta estrategia, la sucesión de cosas? Porque el domingo ya salió Carmelo diciendo si hay que elegir piloto fábrica, nos quedamos con la fábrica. Y Rivola, pues bueno, volviendo a repetir el mismo mensaje que Aprilia ha estado ¿no? Soltando desde que se inició todo esto. Claro, lo veo bastante claro, es decir, ha llegado Carmelo y ha puesto orden. Así de sencillo. Y lo curioso es que Carmelo pone orden en una sola frase. Total. ¿Vale? Eh, Albert Valera hace como un llamamiento de que el piloto está libre para el año siguiente para que puedan tener ofertas. Y claro, yo considero que expone en exceso toda esta temática o toda esta problemática que creo que deberían haber llevado un poco más en, bueno, pues en privado. Y al exponerla, pues ha salido también Rívola pues, dando su versión y ha salido Carmelo. ¿Qué ocurre? Carmelo simplemente lo que ha hecho es, pues no, tú comentas que se posiciona con Aprilia, no es que se posicione con Aprilia, básicamente Carmelo lo que comenta es una, digamos, ley no escrita que Fair play. existe en el paddock, en el que desde hace muchísimos años, en el que si un piloto tiene contrato, no se puede liberar de ese contrato a no ser que ambas partes Estén de acuerdo. den el ok. O los Y tribunales, si, en el caso de llegar a esa exacto. vía, dan el O ok. si no dan el ok, pues lo tiene que decidir un juez. Ujú. Por lo cual está claro que quien tiene la sartén por el mango es Aprilia. Y Aprilia lo tiene muy fácil, componer una indemnización económica que no puede asumir Jorge Martín, pues ya seguirá, pero bueno, Es que ya tiene la vemos sartén cómo, por el mango ahora mismo la fábrica. Claro, yo digo que claro, Carmelo se pero posiciona porque es lógico, a ver, no que se posicione, sino que va a defender, obviamente, la buena armonía con las fábricas. Si no te va a llegar la MSMA y te va a llegar una marca y te va a decir, pero vamos a ver, amigo, no cambiemos las normas del juego. Porque claro, el campeonato que quiere, ¿qué se va a preocupar? ¿Pilotos que puede haber 80 por mucho que haya sido campeón del mundo? ¿O una fábrica que en el momento en el que se te va? Es que, en fin. por Eh, supuesto. yo por eso sí que También. comprendo la legitimidad de la cláusula que en su día firmaron y que el entorno del piloto llegara, como comentaba Valeria, ¿no? 2 semanas antes de que del plazo que había para ejecutar esa cláusula, abren una vía de diálogo con Aprilia y les comentan, oye, mira, queremos alargar este plazo porque el piloto no ha estado en unas condiciones óptimas, evidentes, de probar la moto, no ha podido sacar nada en claro. Problema, que Aprilia obviamente se niega a ello. Y aquí vienen las dificultades. Pero la estrategia que está adoptando ahora mismo, llámese Valera, en torno del piloto, de tensar tanto la cuerda y buscar al final que te salga el propio organizador del campeonato a soltar este mensaje, desde luego que no es la más acertada. Claro, es que, y bueno, y si te pones a analizar también, realmente es como, vale, queremos salir de Aprilia para ir a Honda, pero ¿dónde está Honda? ¿Y dónde está Aprilia? Claro. Es decir, en este último Gran Premio, Aprilia está con Marco Bezzecchi P2. Y todos sabemos el histórico de que Marco Bezzecchi no ha sido campeón del mundo y que ha sido un coetáneo de Jorge Martín y Jorge Martín siempre le ha ganado. De hecho, Sí. lucharon el campeonato de Moto 3 y le ganó Martín. Martín es 2 veces campeón del mundo y una de MotoGP. Entonces, entendiendo que Martín siempre pudiera ir un poco por encima de Marco Bezzecchi, pues podría estar ganando haciendo podium habitualmente. Y bueno, en ese punto es un poco a nivel deportivo, un poco incomprensible, pero bueno, está claro que hay otras situaciones que se han tenido que dar que hacen que no esté a gusto. Ha salido hablando también el padre de Jorge Martín, que ya me parece que huelga totalmente eso. Ha hecho un comunicado, el Es que hombre es en muy redes sociales contradictorio. Quería aprovechar y porque al hilo de las palabras que tú has dicho que comentó el padre, vamos a ver, yo creo que cada uno debe asumir muy bien el rol que debe tener en este tipo de situaciones, que haya cada uno con las decisiones que toma. Pero comentar luego, no, es que no lo va a tomar o no está intentando tomar, mejor dicho, esta decisión por dinero.
Pero si la Aprilia parece ser que ahora mismo va mejor que la Honda, que además tienen un timing perfecto. Cuando han decidido salir en público a hablar, en Silverstone gana la Aprilia y ahora hacen podio. Digo, Sí, la sí, estoy grabando, tío. ya, ya. Y de Entonces, hecho también, bueno, Valera también después de las declaraciones del fin de semana, que evidentemente se ha visto un poco con el culo al aire, hablando mal y pronto, ha hecho referencia, bueno, pues a cómo se resuelven este tipo de problemas en la Fórmula Uno, ¿no? En el que digamos que hay como un organismo interno que resuelve estos problemas sin tener que llegar a juicio. claro, el organismo Y que se bueno, llama Espeleta, sí, sí. queriendo de alguna manera pues que se innove un poco para que esto no quede aquí. Yo entiendo, como bien dices, que la cláusula ellos entienden que les da la razón, pero Aprilia entiende que no. Cada uno va a reparar su casa y al final no van a tener más remedio que entenderse, porque es como todo. Mucha gente aboga que es que si un piloto no está a gusto, no tiene sentido que siga en la fábrica. Bueno, mire usted, si un piloto es un profesional, en el que esté a gusto o no, tiene que darle al mango. Porque además, si no está a gusto y no le da al mango lo que puede o lo que toca, al final lo que va a hacer es que no va a conseguir un buen contrato para el siguiente año. Entonces, no les queda otra cosa que entenderse tanto para lo bueno como para lo malo. Yo lo que sí Que también te expongo, digo, queda mucha temporada y mañana Martín gana 2 carreras con la Aprilia a final de temporada y de pronto se olvida todo y somos tan amigos y mira qué bonito es todo de nuevo. yo lo que te quería exponer, por ejemplo, sí que me gustaría, y el entorno del piloto en este caso están intentando cambiar esa dinámica y me parece altamente complicado, es que no hay una igualdad de partes con las fábricas y los pilotos. Es decir, sin ir más lejos, Sergio García lo bajan de la moto hace muy poquito y se acabó y no hay más. Nadie se replantea y se pone en el punto de la mirada crítica a al equipo, perdón, en este caso. Y la decisión que Ujú. está intentando tomar Martín de acogerse esa cláusula que sea tan válida a nivel jurídico como ellos planteen, pues ahora esto sí que genera una controversia, ¿no? Porque la fábrica entiende que no y entonces se ve que los poderes no están representados por igual y al final el Es que, organizador del campeonato sale a hablar, sé por dónde vas, sé lo que me vas a es decir. que no lo están. Claro, Es que es claro, evidente que no lo están por igual. exacto. Ni Por eso digo interesa que que lo se estén. equivoca, ¿no? El entorno del piloto al intentar ahora mismo cambiar ese equilibrio de fuerza porque no lo van a conseguir y quien tiene ahora mismo la sartén por el mango, como decía, es la fábrica. Y le dicen al piloto, amigo, que tú te quieres ir a los tribunales, perfecto, pues todo el tiempo que te queda, pues me dirás tú con quién vas a competir. No sé, vas a salir con una minimoto en el patio de tu casa porque desde Claro. luego es que no te vas a ir de Bueno, aquí. a lo mejor hay espectadores que no lo saben, pero claro, las palabras de Espeleta son claras, es decir, que ellos no van a permitir, ni el IRTA, que es la Asociación de Equipos, una inscripción de un piloto con una fábrica cuando hay un litigio sin resolver o cuando el contrato anterior ambas partes no se han puesto de acuerdo Ujú. para resolverlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, está claro que no queda otra que entenderse entre ambas partes, tanto como he dicho antes, para lo bueno, para lo malo, para continuar o para rescindir el contrato con alguna cláusula que Aprilia quiera que esa cláusula sea sensata. Es que por pedir pueden pedir lo que les dé la gana. Es Claro, decir, por evidentemente. desprestigio mediático, pues te pido de compensación económica 50 millones. Yo qué sé, por decir algo, ¿no? Sí, sí, está claro. Es que pueden argumentar lo que quieran. En plan, es que nos has hecho un daño en merchandising, perdón, en publicidad que no es bueno, que está cuantificado con X millones de euros. ¿Por qué? Pues Exacto. porque evidentemente que el aficionado se posiciona a favor de la fábrica o a favor del piloto y habrá fan de Jorge Martín que digan, pues yo no me compro ya una Aprilia nunca. Porque los de Aprilia Porque lo han son, tachado ya directamente claro, son fuera. muy malos porque están queriendo entorpecer a la Claro, ¿y carrera cómo deportiva de cuantificas mi eso? piloto. Pues claro, la fábrica se acoge a la interpretación que quiere hacer de esta situación. No hay Claro. más. Yo lo que sí defendía cuando saqué en su día de que justo creo que fue 2 días antes de que hace más de un mes, me parece, que Martín emitió un comunicado diciendo que efectuaba la cláusula, que yo decía, cuidado, que no parece que el piloto ahora mismo no está por la labor de decir voy a seguir con con Aprilia porque era una situación muy delicada. Y lo que sí que defendía por aquel entonces, y lo sé de muy buena tinta, que el piloto quería seguir con el proyecto. El caso se ha querido alargar el plazo
Aprilia no ha Ujú. estado de acuerdo con ello y a partir de aquí pues viene un litigio, tienen una cierta negociación y unas complicaciones y no se ponen de acuerdo. Yo Vaya de entiendo, al hecho. final, la cláusula no se conoce, como es lógico, no se debe conocer los detalles, Ujú. pero yo lo que interpreto es que hay una cláusula clara que la parte de Martín y Albert Barrera en este caso, y los abogados del gabinete de Garrigas, se interpretan que la cláusula es clara, ¿vale? Es decir, pero ¿qué ocurre? Aprilia lo que interpreta es que, No como se en han dado la las cláusula, condiciones, claro, como en la cláusula entiendo que no estará especificado que si el piloto selecciona también se lleva a cabo, pues entonces Aprilia se acoge a eso, se acoge claro. a, sí, aquí pone que si no tenías X resultados, podías decidir si seguía el año que viene en X Pero no has fechas, estado encima de la moto. pero no has estado encima de la Y moto. nadie Y se como podía no has imaginar la hecho, situación que se ha producido. Entonces esto ha sido un claro. poco muy delicado. En fin, es Entonces, que bueno, también le salió bien, a Valera le salió bien cuando ocurrió eso con Jorge Martín con KTM. el año de la Es decir, pandemia. claro, Ujú. ocurrió lo mismo, en la cláusula no ponía tampoco que fuera a haber una pandemia ni nada, pero como en aquel momento KTM no se había iniciado el campeonato y KTM no estaba en la posición de clasificación que decía la cláusula, pues se pudo liberar. Claro. Si KTM fue más dura de alguna manera que Aprilia o no, pues no lo sabemos. Pero es cierto que en aquel momento le salió bien y tiene visos de que esta vez no les va a salir bien. No.